El Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Anoche, hermanos, escuchábamos un mensaje sobre lo que es el espíritu de violencia que se manifiesta actualmente en la carne de los hombres. Y oíamos cómo en un pasaje que leí el hermano Saúl ahí en el libro de Efesios, dice que todos nosotros éramos como los demás, hijos de ira, dice, lo mismo que los demás, o sea, sujetos a las mismas leyes espirituales de la gente del mundo, pues ese carácter impulsivo, ese carácter agresivo y soberbio, lo traíamos por naturaleza. Fuimos formados en eso, pues, en medio de ambientes violentos, salvajes. Nos quedó impreso ese carácter violento, pues, o sea, en nuestra vida antigua recibimos por herencia ese mal en nuestra carne y así veníamos, pues así en esa línea de violencia y de prepotencia. Sin embargo, la obra que Dios ha querido hacer en nosotros es darnos paz en el alma y mansedumbre en el corazón, ¿me entiendes? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, tener el reposo en el alma, hermanos, es tener paz, es tener humildad, tener mansedumbre. ¿Ya? La mansedumbre es una virtud que Dios ama mucho en relación a sus hijos. Cuando Dios ve que alguien aprende a ser manso y humilde, pues Dios le da paz en su corazón. Ahora, cuando una persona no deja esas costumbres, sino que tiene arranques de ira y de violencia, seguramente que va a tener que ver la mano de Dios, el azote de Dios. Haciendo memoria acerca de la conducta de los discípulos del Señor Jesucristo, un día el Señor tuvo que apodarle a dos de ellos, les dijo Boanerges, hijos del trueno, quiere decir eso. A Juan y Jacobo, que fueron los que le dijeron: Señor, mira estos samaritanos ya que no nos dejan pasar aquí en medio de su ciudad, porque los samaritanos se opusieron, no quisieron porque el Señor iba rumbo a Jerusalén, y cuando vieron los samaritanos que él se miraba que iba hacia Jerusalén, entonces le prohibieron que pasara por ahí. No lo dejaron pasar por ahí, por Samaria. Entonces viene Juan y Jacobo y le dicen al Señor, Señor, le dice, ¿no quieres que oremos así como Elías para que caiga fuego del cielo y los consuma? Imagínense qué sentimientos. Y entonces el Señor los reprendió y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, les dice. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar las almas, sino vino a salvarlas. Vámonos por otro lado, dice, no importa. ¿Ya? O sea, le quisieron sacar la ira al Señor, decirle, mira Señor, estos son unos abusivos. ¿Cómo es eso que no te quieren dejar pasar a ti por esta ciudad? Merecen que caiga fuego del cielo y los consuma. Entonces ahí el Señor les nombró Boanerges, hijos del trueno. O sea, era gente tremenda, pues gente agresiva, gente demasiado impulsiva y que no razonaba bien las cosas. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dice. Miren, en ese momento tienen tanta violencia. Imagínense, querían que descendiera fuego del cielo y que los consumiera. O sea, una actitud demasiado violenta en el corazón de ellos, que el Señor se sorprendió y tuvo que reprenderlos por tener esa actitud, ¿verdad? Y de ahí el Señor tuvo que trabajar con ellos enormemente. Las reacciones del apóstol Pedro también eran así, violentas, impulsivas, prepotentes, siempre aquella tendencia
de actuar, de tratar de llevarse el show en cada acontecimiento, siempre trataba de sobresalir, y esa era una actitud de violencia. Cuando fueron a prender al Señor para encarcelarlo, el que saltó fue Pedro, pues. Este vino y tomó una espada y sin medir consecuencias se la lanzó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el Señor lo tuvo que reprender. Momento, Pedro, le dice, el que a espada mata, a espada ha de ser muerto. ¿Ya? Y, o sea, el Señor tuvo que estar reprendiendo continuamente ese espíritu de violencia que es tan difícil que muera en el corazón de una persona. Pero sin embargo, ese va a ser el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, llevarnos a un estado de mansedumbre y de sencillez, de tal manera que podamos soportarlo todo con paciencia. Una de las obras del diablo realmente para trabajar en nuestra vida es tratar de, como dicen vulgarmente, sacarnos el calor. Tratar de ver cómo reventamos, cómo explotamos y cómo reaccionamos de la misma manera que los impíos, que la gente que no conoce a Dios. El diablo va a tratar de estimular ese sentimiento de violencia y de ira. Miren cómo dice Santiago, dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice que uno debe ser tardo, dice, para airarse. O sea, debe haber tanta paciencia en nuestro corazón, un carácter tan templado y un dominio sobre las reacciones de nuestra carne, que dice que uno debe ser bien tardo para airarse, dice. O sea, que le saquen el calor a uno, eso debería ser un imposible. Un imposible. He tenido una experiencia el jueves. El hermano Saúl hizo mención de ella, pero es interesante lo que sucedió. Pues yo me había metido a un parqueo, que es bien difícil meterse a ese parqueo, y a la hora de salir empecé a tratar de maniobrar para sacar el vehículo. Andaba en un vehículo un poco largo, y el policía que estaba ahí me estaba dirigiendo. Él era el que Pero este policía no se dio cuenta que el bumper de atrás del carro topaba en el bumper de otro vehículo. Pero eran toquecitos que le daba nada más. Y estaba difícil porque retrocedía un poquito y luego para adelante y después otra vez, y así tenía que ir maniobrando con tal de enderezar el carro y poder salir, pues estaba bien difícil, pues. Pues en esas estaba cuando de repente salió un hombre, pero hecho un energúmeno con una violencia, y se me deja ir así, y me dice, mire usted, me dice, no sabe manejar, no se da cuenta que me está golpeando mi vehículo, me dice. Pues yo nunca me imaginé que ni siquiera lo había tocado. Entonces vine yo y me bajé. Y cuando me di cuenta, pues dije yo, de repente saber ni qué le hice a ese vehículo. ¿Y qué si era el bumper? Como esos bumpers son de un material especial, pues ni siquiera tenía absolutamente nada. Pues yo lo revisé y nada en lo absoluto. Entonces le dije, mire, gracias a Dios, le dije yo que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Me dice. Si usted va a topármelo, me lo va a torcer, me dice. Mira, le dije, perdóneme, le dije, disculpe que la verdad es de que no me di cuenta porque el policía me estaba indicando, no le eche la culpa al policía, usted es el que tiene la culpa, y empieza, pero ¿quién lo calmaba? Pero él lo que quería era sacarme el calor, pues que yo reaccionara, y se me plantaba así, se me ponía. Mire, señor, perdone, le dije, no se ponga así, no, creo que no le hice ningún daño. ¿Cómo que no? Pero miren, ¿quién lo calmaba al hombre? Entonces le dije, mire, disculpe, con permiso, le dije. Con permiso, y di la vuelta, y todavía llegó el policía conmigo. Mire, no le haga caso, me dice, por favor, no se vaya a poner a pelear con él. No le dije, no tenga pena, si yo no estoy molesto, no estoy enojado, le dije, él es el que está. Pero el hombre rabioso, miren, pero se le notaba la ira por una cosa que se pudo haber arreglado con palabras, pues.
pero nadie lo podía controlar, hasta que al fin él de todas maneras tuvo que quitar su vehículo para que yo pudiera salir. Y cuando salí, le dije, mire, disculpe y muchas gracias por haber quitado su vehículo. Y se pone otra vez tan molesto. No me dé las gracias, me dice, no se da cuenta del daño que me está haciendo usted. Señor, le dije, disculpe, si veo pero miren, una ira que tenía ese hombre que dije, ay Dios mío. Quizá en otro tiempo saber ni cómo hubiera reaccionado uno, pues igual que él. Pues yo le daba gracias a Dios, dije, gracias Señor, que me has dado paz. Que me has dado paz para no reaccionar como reaccionó este hombre, pues. Pero miren, en la carne de todos los hombres existe ese sentimiento, esa acción violenta. De no querer perdonar ninguna ofensa, de no querer dejar pasar nada, sino que todo es reventar, todo es explotar. Y eso es terrible, hermano. Una de las obras de Dios en nuestra vida, hermanos, es darnos paz y mansedumbre. Que les digo que no es fácil, hermano. No es fácil. Hay situaciones donde Dios permite que seamos probados y muchas veces hasta humillados. A veces resultan problemas con gente muy violenta. Una vez llegaron un par de muchachos a la iglesia, que estuvieron en la iglesia y que ahora son drogadictos y borrachos. Estuvieron en la iglesia y estuvieron en una de las iglesias hijas. Y son unos muchachos así ya grandes, bien crecidos, y pasaron por la iglesia, iban drogados y endemoniados, pues. Y con una actitud tan agresiva llegaron a molestar y a ofender, pero ya una actitud así de querer sacar brotes de violencia, y se ponían ahí en un plan así como de retar, de que uno reaccionara. Pero como le decía, gracias a Dios, Dios ha dado ese dominio, ese control para no tomar las mismas actitudes que esta gente toma, pues, sino que uno entiende que son posesiones malignas y que el diablo utiliza a las personas con tal de producirle reacciones a uno semejante a la de ellos. Quizá uno en otro tiempo fue más violento que la gente de afuera, pero la obra de Dios, hermanos, se ve en la tranquilidad y la paz que le puede dar a uno en medio de situaciones sumamente difíciles. Pues muchas veces se van a tornar algunas situaciones en nuestra vida donde el diablo va a querer tratar de sacar la violencia. Y qué importante es, hermanos, aprender a morir a esos sentimientos, a esas reacciones, que les digo que es uno de los males más difíciles de erradicar en la carne del hombre. Pero yo quisiera que leyéramos otro pasaje ahí, siempre en Santiago, capítulo 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué hay ahí? Perturbación y toda obra perversa. Dejemos un momento. Miren lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido en este mundo? El que es sabio, dice, y entendido, el que realmente tiene una verdadera obra de Dios, muestre por la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la mansedumbre es parte de una sabiduría de Dios, hermano. El que posee una sabiduría de Dios va a mostrar mansedumbre en sus obras, en cualquier obra, en cualquier situación
difícil que pueda tener, va a saber controlar sus reacciones carnales y va a conducir todo en sabia mansedumbre. Si usted tiene alguna situación ahí con algún belicoso, ahí sí que la sabiduría tiene que estar en su corazón. Porque hay mucha gente belicosa, bélica, pues, violenta. Y si Dios está en su corazón, debe haber sabiduría para conducir cualquier situación difícil y tratar de llevarla hacia la paz, pues. ¿Ya? Hacia la paz. Porque si el belicoso logra sacarle calor a usted, logra producir en usted reacciones de soberbia y respuestas así soberbias, entonces se va a salir con la suya, pues. Realmente en ese sentido debe aprender uno a morir y a aceptar cualquier cosa. Como les digo, a veces Dios permite que se den situaciones difíciles, bien difíciles. Me recuerdo que recién convertido, tenía así mucho, como unas 3 semanas tal vez de haberme convertido, y en ese tiempo mi familia iba a la iglesia. Iba mi papá y mis hermanas y mi hermano. Y me recuerdo que mi papá nos invitó a cenar y llegamos a la casa. Y estábamos cenando ahí. Pues todos contentos porque estábamos yendo a la iglesia. Pero yo tengo un cuñado que es belicoso hasta más no poder, un hombre terrible, tremendo, endemoniado, pero... Y ese estaba furioso porque una de mis hermanas, que es la esposa de él, se había convertido, estaba pero que echaba rayos por eso. Y coincidentemente ese día se le ocurre llegar a este hombre. Y cuando nos vio sentados allá todos, empieza pero a decir cosas y a ofender. Y especialmente a mi papá y a mis hermanos les empezó a ofender y a decirles un montón de cosas. Y miren, y de veras con una ira y con una violencia. Y les digo, yo conocí a mi papá era un hombre muy violento, sumamente violento. Y dije, ¿a qué hora mi papá le responde a golpes a ese hombre? Pero gracias a Dios, Dios controló la situación. Y me recuerdo que luego se fue conmigo. Y me agarró y me dice, con vos me quiero agarrar, me dice. Vos me caes mal. Pero una ira. Yo tenía, si mucho, unas 3 semanas de haberme convertido. Y de veras dije yo, Dios mío, dije yo, ¿qué hago aquí? Y tenía toda la gana de ejercer violencia, pero yo le rogué a Dios en ese momento. Dios mío, le dije, dame dominio sobre esta situación. Y le hablé, le dije, mira, yo no tengo nada con vos, no quiero ningún problema, así que con permiso, yo me voy, y me retiré. Te vas a ver, me dijo, te voy a quitar el trabajo, me dijo. Te voy a quitar el trabajo, ya sé dónde trabajar, te voy a quitar el trabajo. Bueno, a mí yo me afligí, me dio pena, pero gracias a Dios logré salir bien del asunto. Pero el hombre, le dio una violencia, trató de despertar. Entonces yo hablé con el hermano Héctor y le dije, fíjese que me pasó tal y tal situación. Así es una prueba, es el diablo que está molesto por la conversión de ustedes. Pero le digo yo, pero me dijo algo que me llamó la atención. ¿Por qué me dijo que me iba a quitar el trabajo? Es que no era él, me dice, era el diablo. Y de plano me dice, le van a quitar el trabajo. De plano, hágase la idea de que le van a quitar el trabajo. Y efectivamente, como al mes me quedé sin trabajo, pues. La furia del diablo contra mi vida era tan tremenda. Y me recuerdo que cuando me quitaron el trabajo, mi jefe, que tanto me había querido en el trabajo, me agarró como que si hubiera sido su peor enemigo. Y me empezó a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Y yo lo miraba y lo oía y decía, pero era un hombre que me había demostrado mucho aprecio durante mucho tiempo, y ahí me ofendió. Ahora dije, oh, Dios mío, y el evangelio se ve que siempre va a ser así, que tiene que estar uno soportando ofensas. Pero yo en mi corazón lo perdoné. Y me dolió mucho lo que me dijo, porque sí me ofendió, pero yo me quedé con la boca callada, no le dije absolutamente nada. Y me fui a mi casa a orar,
porque había acabado de oír un mensaje que uno debería orar por sus enemigos y por aquellos que le ofendieran a uno, y me fui a orar por él. Bueno, me quedé sin trabajo. Pues van a ver, como a los 6 meses este hombre me mandó a llamar. Dije, ¿y ahora qué quiere este hombre? No muy quería ir, pero me mandó a llamar insistentemente, y fui al mismo lugar, a la oficina donde me había ofendido, y ahí en ese mismo lugar me dijo, mira, que quiero hablar contigo, me dice. Sentate, me dice. Está bien, le digo, ¿y ahora qué me va a reclamar este hombre? Dije, mira, me dijo, fíjate que desde aquella vez que te despedí, me dijo, fíjate que no he tenido paz, me dice. Miras todas las cosas malas que me han venido, me dice. De veras que... Y mira, yo te llamé para hacer algo que nunca he hecho con nadie, me dice. Te llamé para pedirte perdón, me dice. Fíjese que yo lo miraba, lo oía y no lo creía. Ese era un león, ese hombre era un león. Yo conocía a ese mi jefe y era terrible, ese era un hombre muy soberbio y orgulloso, pero en ese momento me estaba pidiendo perdón. Perdóname, me dijo, yo, de veras, lo que te dije realmente no es cierto, me dice. Yo estaba molesto por otras cosas y vine a rematar aquí con vos y perdóname, me dijo. Y el dinero que te debo te lo voy a pagar, me dijo. Porque me debía un dinero y me lo pagó. Pero miren, hermano, yo vi algo tan hermoso realmente de parte de Dios. Quizá uno pudo haber tomado actitudes de revancha, de soberbia o qué sé yo, pero el poder de Dios en la vida de uno lo lleva a aceptar muchas cosas. Aceptar con mansedumbre, dice, es más, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. No se me olvida que este hombre tenía una camioneta muy bonita, una Cherokee, y él andaba en su gran camioneta. Pues él se vino a la quiebra, pues se vino, y poco a poco se vino a la quiebra. No tenía una, sino que tenía dos. Tenía una que era último modelo y otra que era algo viejita. Tuvo que vender esa nueva y se quedó con la viejita. Y un día yo iba por una de las calles de la ciudad, y que si me lo encuentro a él con su camioneta ahí tirada, y que se le había descompuesto. Entonces me bajé yo y le dije, ¿qué tal? Le dije, ¿cómo está? Ya se me quedó viendo así. Y pues aquí se me descompuso el vehículo. No tenga pena, le dije, aquí traigo una cadena, lo voy a jalar, ¿a dónde quiere que lo lleve? Y entonces le extendí la mano, sabía que él me había ofendido, me había hecho mucho daño, pero en ese momento Dios presentó una oportunidad para poderlo ayudar. Y me acordaba de esas palabras del Señor: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. No resistáis al que es malo, dice. Resistir al malo, hermanos, es ponerse en el mismo plano del malo, pues. Responderle al malo así como él es rebajarse, ¿ya? Dios nos ha dado la capacidad espiritual a nosotros de poder solventar cualquier situación difícil así, de violencia. Dios nos ha dado esa capacidad de ser mansos en medio de un mundo tan agresivo y tan soberbio, porque hay mucha gente que es así, tan ofensiva, tan lesiva, tan desagradable su forma de ser, y uno realmente, por amor a Dios, debe aprender a soportarlo todo con mucha paciencia y manejar las cosas con la educación que Dios nos ha dado. Dice que hay que mostrar las obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice. Porque esa sabiduría no desciende de lo alto, dice, sino que es terrenal, animal y diabólica, dice. ¿Ya? Los celos amargos, dice, o sea, una persona rencillosa, hermano, que guarda cosas ahí en su corazón, que no sabe perdonar.
Una de las grandes capacidades que Dios nos ha dado, hermanos, es poder liberarnos de las ofensas que recibimos. En cambio, la gente que no tiene a Dios acumula resentimientos, ¿ya? Fíjense que Dios a nosotros nos da la capacidad de poder perdonar. Es un mandamiento vital que el Señor deja. Dice, si no perdonáis de todo corazón, dice, vosotros no seréis perdonados, dice. O sea, Dios nos manda, hermanos, a que perdonemos, que exprimamos nuestro corazón y que saquemos cualquier raíz de amargura, cualquier resentimiento, cualquier amargura que exista ahí, que exprimamos el corazón y que saquemos en lo absoluto cualquier rencilla, cualquier molestia contra otro. Y eso nos libera, pues. Nos libera de muchos males. Sin embargo, las personas que no tienen el Espíritu de Dios, hermanos, guardan muchos resentimientos, guardan una molestia. Y llega un momento en que esa raíz de amargura los contamina tanto que los vuelve tan violentos, tan agresivos, tan ofensivos, y empiezan a dar cosas, empiezan a tirar, se les nota la soberbia, la resistencia que tienen hacia su prójimo. Muchas veces hacia su propio hermano muestran actitudes de ira, de violencia y de contención. El que tiene celos amargos, dice, envidias y contención en el corazón, dice, ahí dentro hay personas que por fuera parecen muy agradables, pero por dentro llevan unas contiendas y unos resentimientos tremendos que tarde o temprano los van a sacar. Tarde o temprano su carne va a explotar y van a sacar la ira y el enojo y van a sacar un montón de cosas que tienen metidas en su corazón. Es mejor aprender a perdonar. No resistáis al malo, dice. ¿Ya? O sea, el Señor nos enseña a ser misericordiosos, de entrañable misericordia. A mí no se me olvida que en un trabajo que tuve había un hombre. Ese hombre, creo que desde que me vio le caí mal, pero era un hombrecito que me llevaba corto ahí en el trabajo, y él era un oficinista, y él era el encargado de hacer el trámite de los viáticos ahí en el trabajo. Y yo tenía que salir a comisiones y cada vez tenía que ir con él. Y para mí era bien importante cumplir con mis responsabilidades en las comisiones que me encargaban en el trabajo, pero solo se trataba de ir a tramitar los viáticos. Yo llegaba con toda mi papelería en orden y todo, y le llegaba ahí con él con toda la educación. Me recuerdo que se llamaba Ángel este muchacho. Decía, Ángel, disculpe, le dije, aquí traía mi papelería de viáticos para que le dé trámite. Espérese, me decía, estoy ocupado. Ya se la recibo, me. Yo sabía que eran mentiras y se ponía ahí. Y yo esperándolo ahí. Entonces le insistía, mire Ángel, disculpe, fíjese que yo tengo que salir. Mire, espérese, por favor, me decía. Está bien, yo me quedaba ahí. Y donde tenía que esperar hasta que le diera la gana a él. Va, tráigalo pues, me decía. Pero así se le notaba mal encarado y molesto. Yo no le había hecho nada, pues. Pues miren, Dios me dio una paciencia con este hombre, pero de veras que decía, Dios mío. Y como él tenía que tramitar el pago de los viáticos, me lo retrasaba hasta 3 y 4 meses, no me salía el pago. Yo tenía que financiar mis viajes y después esperar hasta que le diera la gana a él que me tramitara el pago y bueno, era un martirio realmente, pero yo realmente le tuve mucha paciencia. Pues van a ver, sucedió una vez que lo cambiaron a él de posición y lo pasaron casi a la par mía. Mi escritorio estaba aquí, el de él estaba como a 2 escritorios, y cada vez que entraba se le notaba la amargura que tenía ese hombre.
pero de repente se desapareció. Entonces yo pregunté por él y miren, ¿y Ángel qué pasó? Pues, no supiste, me dijeron. Es que lo pullaron, me dice. Tuvo un pleito y le metieron un cuchillo y por poco lo matan. Por poco lo matan. Pobre, dije yo, bueno. Que si como a los 2 meses se apareció Ángel, pero ya venía con otro rostro. Ya venía más tranquilo. Y yo me le acerqué y le dije, ¿qué tal Ángel? Le dije, ¿cómo siguió? Pero todavía con un aire, pues bien, gracias, me dice. Pues cómo lamento, le dije, lo que le sucedió. Ah, vaya, está bien, pues, está bien. Pero así, conmigo era parco y tajante. Bueno, decía yo, Dios mío, ¿y este hombre por qué no me da chance de que le hable? Y créanme, en mi corazón, Dios me puso a orar por él, interceder. Y van a ver lo que sucedió una vez. Yo me tuve que quedar después de la hora de trabajo. Y coincidentemente, él también se quedó después de la hora de trabajo. Yo estaba trabajando, cuando de repente vi una sombra enfrente de mí, que si era él, lo tenía enfrente. Mire, me dice. Sí, le digo yo sé por qué es así, me dice. ¿Cómo? Le digo yo. ¿Qué? Pero así conmigo. ¿Por qué es así usted? Me dice. Pero ¿cómo? Le digo yo, ¿qué ve usted en mí? Le digo yo, ¿qué tiene usted conmigo? Es que no sé, me dice, usted tiene algo, me dice, que a mí me cae mal, me dice. Y siempre me ha caído mal. Pero Ángel, le dije yo, pero no hay razón, le dije. Si yo no le he hecho nada a usted, pues es lo que no entiendo, me dice. Que usted nunca me ha hecho nada y me cae mal, me dice. Y soy franco en decírselo. Pero mire, disculpe, le dije, pero róguele a Dios que le quite ese resentimiento. Yo creo que ese es un hombre demasiado resentido. Siéntese, le digo. Y se sentó. Cuénteme, le dijo, ¿qué le ha pasado a usted? ¿Por qué es así usted? Y en eso se desata a llorar el hombre. No, me dice, es que yo tuve problemas en mi niñez, me dijo. Y me empieza a contar su vida. Y me contó que él tuvo un problema muy serio con su mamá. Pero terrible problema. Y llegó a odiar tanto a su madre que a partir de ahí se volvió un hombre tan amargado y tan resentido. Pues van a ver, empezó a desahogarse. Yo le empecé a compartir y empecé a estimularlo, que sacara, mire, saque todo lo que tiene en su corazón. Y empezó a sacar un montón de cosas. ¿Sabe qué le dije? Por eso no tiene bendición usted, le dije. ¿Sabe qué debería de hacer? Le dije, vaya con su madre y vaya a pedirle perdón. Porque no está bien que usted odie a su madre así como la odia. Le dije. Mire, su madre pudo haber hecho lo peor, pero es su mamá, le dije. Y usted le merece respeto, merece que usted la respete. Ah, no, eso sería yo lo último que haría yo en mi vida. Hágalo, le dije, eso le va a liberar. Ahí va a ver. Total de que estuvimos ahí como una hora, yo le estuve compartiendo y este hombre realmente cambió conmigo mucho. Y de ahí me pidió perdón, mire, perdóneme, me dijo, por todo lo que yo le he hecho, yo creo que Dios está tratando con mi vida. Y entonces empezó. Y el siguiente fin de semana él fue a buscar a su mamá. Y el día lunes llegó conmigo y me dice, mire, me dice, fíjese que hablé con mi mamá, me dice. Y viera qué tremendo lo que pasó, me dice. Mi mamá es una anciana, me dice, y realmente ella estaba muy triste por mi conducta y por mi forma de ser, porque yo siempre la traté como a un perro, me dice. Pero yo llegué humillado a pedirle perdón, a suplicarle que me perdonara. Y viera cómo se puso a llorar. Y ella también me pidió perdón a mí, me dice, y viera lo que sentimos los dos, fue una experiencia tan grande. Mire, me dijo, yo quiero ir a su iglesia, me dijo. Y cabal fue a la iglesia, fue un par de veces a la iglesia, pero me llamó la atención lo que sucedió. Realmente si uno
si uno se pone en el mismo plano de la gente que tiene amarguras y resentimientos, le va mal a uno. Le va re mal. Pero si uno aprende a cumplir las leyes sagradas, las leyes divinas, ¿me entienden? Ese poder que emana cumpliendo las leyes de Dios, hermano, es un poder tremendo que nadie lo puede dominar. Con estas armas Dios nos ha hecho invencibles, hermano. No resistáis al malo. Si alguno te golpea en una mejilla, tú pon la otra, dice. Y si alguien te quiere obligar a llevar la carga por una mía, tú llévasela dos mías, dice. O sea, aprendan a ser misericordiosos. O sea, no se amen únicamente entre hermanos, dice, sino que amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, dice. Fíjense qué tremendo. Orad por los que os persiguen, por los que os vituperan, dice. Porque haciendo esto, ascuas de fuego acumuláis sobre la cabeza de ellos, dice. Dice, no hagan ustedes su propia justicia, dice, sino dejen lugar a la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre, dice, en la soberbia del hombre, ahí no obra la justicia de Dios. ¿Quiere ver usted la justicia de Dios? No se meta a problemas. Mejor actúe con sabiduría, con humildad, con mansedumbre. Alguien le está llevando corto, alguien le está haciendo la guerra, alguien le está ofendiendo, alguien le quiere meter desesperación para que usted reaccione violentamente. Mejor ore por él. Mejor rúguele a Dios que tenga misericordia de aquella persona. ¿Ya? Y no le resista a usted en su espíritu. Hay quienes que no dicen nada, pero con su rostro reflejan la ira y la soberbia, ¿me entienden? ¿Ya? Si usted tiene contención en su corazón, dice, no se jacte ni mienta contra la verdad, dice, porque esa sabiduría no procede de lo alto, sino es terrenal, animal, y hasta puede llegar a ser diabólica también, dice. O sea, llevar resentimientos, molestias, iras contra otros y reaccionar así contra ellos, es terrible, pues es grave delante de Dios. Tenemos que aprender realmente a actuar con más mansedumbre, con más sencillez. No resista a su hermano. No le haga la guerra a su hermano. No lleve resentimientos contra su hermano. Porque dice que el que aborrece a su hermano es homicida, así dice la palabra de Dios. O sea, hay gente que de veras guarda muchos resentimientos en su corazón y eso le hace ser violento, reaccionar, golpear. Una de las cosas más difíciles es aprender a amar el alma de los demás. Hay quienes que evangelizando son contenciosos. Mire usted, conviértase, porque si no, de repente le va a caer un rayo, le va a venir un juicio de Dios tremendo. Conviértase, conviértase. Hay quienes que así le evangelizan a la gente. Esa su religión es del diablo usted. Tenga cuidado. Y hay quienes que golpean y son impositivos con los demás. No, si el Señor no vino a eso. Él decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, decía. Tomen su cruz cada día y así síganme. No obligaba a nadie. Si alguno quiere de buena voluntad, si alguno cree que este evangelio, que estas palabras le puede llevar a la vida eterna, pues que empiece a caminar por sus propios pies, no por la fuerza, no con un látigo detrás, sino por su propia voluntad, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero hay gente que es impositiva, que quiere convertir a los demás a la fuerza y quiere que... No es por la fuerza. Miren lo que dice, sigamos leyendo más adelante. Verso 15 dice,
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra, ¿cómo? En paz, dice, para aquellos que hacen la paz. Fíjense qué tremendo cómo es Dios de sabio. Miren, a veces cuesta que se nos quite ese espíritu de querer imponerle a la gente, o a veces lanzarle sentencias a la gente. O a veces alguien lo ofende a usted y tal vez usted dice, es que ese no sabe con quién se metió. Ya le va a venir su juicio de Dios. A veces lo primero que deseamos es de que le venga un juicio de Dios a alguien. Pero si la palabra de Dios dice, bienaventurados cuando os aborrezcan por mi causa, dice, cuando os vituperen, orad por los que os maldicen, por los que os aborrecen, oren por ellos, dice. No paguéis maldición por maldición. Pero muchas veces con nuestras actitudes, como que si quisiéramos que le viniera a un juicio a alguien, no es bueno estarle deseando el mal, a menos de que alguien blasfeme contra la palabra de Dios, entonces. Pero si es contra uno, si para eso nos puso Dios, dice que para eso nos puso Dios aquí en la tierra, dice. Para que los vituperios vengan sobre nosotros. Es más, si nosotros no fuésemos vituperados y humillados, a veces nos pasan situaciones humillantes, a veces vienen humillaciones. Si no fuera por eso, quizá la soberbia brotaría en nuestro corazón de una manera muy peligrosa. Pero Dios permite que nos hagan la guerra, que Dios permite que nos lleven cortos a veces. Mucha gente nos vigila, nos controla, observa nuestro testimonio y cualquier errorcito ahí, ¡pam!, nos ponen el dedo y nos atacan. Pero eso es parte de una formación, es parte de un trato de Dios para mantenernos en un estado de humildad, ¿me entiende? ¿Ya? O sea, Dios permite eso para que permanezcamos en un estado de humildad y de dependencia de Él. Pues cuando se habla de la sabiduría de Dios, dice que es primeramente pura, dice. O sea, no hay contaminaciones ahí, no hay cuestiones personales, es pacífica, dice, llena de misericordia, dice, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ya? O sea que aún para compartir el evangelio de Cristo, hermanos, cuán importante es llevar paz. El Señor Jesús decía, vayan ustedes y vayan a las casas y la paz que ustedes llevan entrará a aquel hogar si lo reciben. Si no, dice, la paz que ustedes llevan se volverá a ustedes y váyanse a otro lugar. Pero lo importante es ser portadores de la paz de Dios, hermanos, en medio de la tormenta. Me recuerdo otra vez que Dios le permite pasar unas experiencias a uno tremendas. Yo tenía que viajar en avión y tenía que estar en el aeropuerto como a las 6:30 de la mañana y dije, me voy a despertar temprano y agarro para el aeropuerto. Y que van a creer que me agarró una pesadez en el sueño. Cuando me di cuenta eran como las 6:15. Yo tenía que estar a las 6:30 y cuando me desperté solo agarré mi maleta y me subí al carro, y en ese tiempo tenía un carro grande, un Jeep de esos grandotes y pesado, y agarro el carro y salgo yo sin meditar, pues que me estaba arrebatando un poco para salir, pero me va a dejar el avión, dije yo, y salí. Pero yo agarré un poco rápido una calle, y que si de repente había un semáforo ahí y estaba
marcando amarillo y dijo de plano, si espero que marque rojo, ya no voy a alcanzar el avión. Entonces logré pasar en amarillo, pero tuve que acelerar un poco más y que se delante de mí frenó un carro. Y al frenar el carro, cuando sentía lo tenía, y le voy a dar al carro por atrás, le fui a dar un gran golpe. Y en ese momento yo oí la voz de Dios y dije, Dios mío, pero qué locura estoy haciendo yo. Y cuando se bajan dos tipos del carro, pero endemoniados, pero así, y se baja uno, pero con ganas de pelear, y me bajé yo, pero venía con una ira, y el otro también, pero de una vez ya venían a pelear, y empezaron a decir cosas. Entonces yo me le quedé viendo al hombre y le dije, mire usted, le dije, perdóneme, le dije, por favor, perdóneme, le dije. Fue un error mío, le dije. Por favor, le suplico que me perdone. Y ya seguía, pero entonces el otro le dice, vos espérate, le dice, te está pidiendo perdón, le dice. Tranquilo, le dice, y lo tranquilizó. Mire, abríguémonos ahí y arreglemos el asunto. Pero miren, ante la ira de aquel hombre, yo había tenido la culpa, reconocí mi error. Y una respuesta blanda le bajó la ira. Y después me dice, mire, ¿sí qué le pasó, hombre? Cállese, hombre, le digo, es que fíjese que voy para el aeropuerto y me va a dejar el avión. ¿Sabe qué? Solo deme su dirección, su teléfono, ahí nos arreglamos después. Váyase, me dice. Y cuando vimos en el carro, realmente no tenía mayor cosa. Ahí después nos arreglamos, me dice. Y me dejó ir, cabal, llegué a tiempo, pero después me puse a meditar yo, de veras. ¿Qué tal si hubiera reaccionado con la misma violencia de este hombre? Pero gracias a Dios, Dios me dio un sentimiento de humillarme y reconocer mi error. Después platicamos y hasta le pude compartir y el hombre me dice, mire usted, de veras sí qué bonito ser así, me dice. No ser peleonero uno, me dice, porque yo sí iba con ganas de pelear con usted, me dice. Pero al ver su reacción, pues no me entró una situación así de que no. Pero miren, hermanos, yo creo que si le pedimos a Dios, Dios nos puede dar mucha sabiduría y mucha mansedumbre. Y más aún entre hermanos, a veces sabemos de pleitos que tienen hermanos por cosas simples, a veces cosas muy tontas. ¿Y por qué no perdonar a su hermano? ¿Por qué entrar en conflicto con su hermano? ¿Por qué entrar en discordia? ¿Por qué entrar en contención? Si dice que la ira, la contienda trae perturbación y obra perversa, dice. Hay gente que solo perturbada vive, no tiene paz, porque su espíritu es muy agresivo, muy soberbio, ¿ya? Es muy ofensivo. Realmente tenemos que recibir esa educación santa de Dios, hermano, para que, dice que la sabiduría es amable, dice. Amable significa que se da a amar, ¿me entiendes? Uno debe darse a amar. Realmente los hermanos a usted lo deberían de amar mucho, pues. Si usted es una persona amable, lo van a amar. Si es así soberbio, golpeante, lleno de cosas, no se va a dar a amar. ¿Me entiende? Entonces sí, tenemos que rogarle mucho a Dios. En medio de la violencia que se mueve en este mundo, es la oportunidad de brillar con la luz de Cristo, con la paz y la mansedumbre que solo Cristo puede poner en nuestro corazón. Supliquémosle a Dios, hermano, que se dé ese milagro, porque eso sí da paz. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso, dice, reposo para vuestras almas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te suplicamos que tú hagas la obra, Señor, en nuestra vida. Arranca toda ira de nuestro corazón, Señor. Toda violencia, Señor. Dios mío,
Danos la mansedumbre de Cristo, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto. Te suplicamos, Señor, que quites toda raíz de amargura y toda contención en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú harás la obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre. A ti toda honra y toda gloria, Señor. Toda adoración y toda alabanza. Padre, bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Vamos a entonar una alabanza. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. Con esto vamos a quedar despedidos, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y así entonamos esta alabanza? Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados son los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados son los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Podemos saludarnos.